Ya voy a grabar, Carlín. Sírvete tu té. Ya me lo serví. Ya voy a empezar nomás entonces. Hola a todos, a todas y a todi. Estamos en el capítulo 33, la edad de Cristo, el número de mineros y un número que jamás pensamos llegar como podcast. Estás escuchando el afamado, notable y mundialmente reconocido podcast de un plumazo que no hago si no estoy acompañado de el dibujante antofagastino santiaguino, corcheteador de las revistas Plumazo, gerente general del holding Plumazo, hincha pésimo de Cobreloa, usador de gorro de lana y una persona de un estilo particular de dibujo sin letras. Estoy hablando de Carlo Ferdón. ¿Cómo estás, Carlo? Muy bien, Guillermo, ¿cómo estás tú? Bien, sublime y feliz de estar grabando este podcast que es una miel para los oídos. Así es. Quiero acotar que mi gorro de lana es chilote, por eso lo uso tanto y me lo trajeron hace muchos años de Chiloé. O Y sea, eres un, ahí bien abriga las ideas. o sea, eres un dibujante antofagastino, santiaguino, chilote. No, no conozco Chiloé, pero me trajeron este gorro algún día. Es bonito el chilote de Carlos Ferdón, debería ir. Sí, voy a ir a devolver el gorro. Voy a ir con la boleta a pedir una devolución. Me parece lo más sensato. Carlos Ferdón, Guillermo, tanto tiempo. tanto tiempo que no nos veíamos, escuchábamos, y sin embargo estamos aquí nuevamente insistiendo con este podcast hasta que sea el podcast más escuchado de el planeta Tierra. Y como todos saben, este podcast no es un podcast hecho de forma improvisada y al lote, sino que cada capítulo tiene una temática previamente acordada en nuestra pauta. Y el tema de esta semana, ¿cuál es, Carlos Ferdón? Esta semana le tenemos una sorpresa a todas las personas que nos escuchan, eh, sobre todo a las que nos siguen desde hace tiempo, y decidimos hacer algo muy entretenido, nunca hecho en la radiofonía ni en los podcasts, que es responder las preguntas de las personas que nos siguen. Es Pedimos que nos escribieran ahí en los comentarios de Instagram y de YouTube y dejaran sus preguntas que nosotros vamos a proceder en este capítulo 33 a responder de la manera más honesta, sensata y sabia posible. sin duda una idea inédita que va a marcar pauta, que va a definir la vanguardia de los podcasts de aquí hasta varios siglos más. Así es. Yo creo que deberíamos comenzar al tiro con las preguntas. No sé qué te parece. Sí, Incluso tenemos preguntas internacionales. bueno, eso habla de que nuestro podcast está cada vez más cerca de la conquista mundial a la que hemos apuntado desde un comienzo, basándonos por supuesto en Pinky y Cerebro, que son nuestros mentores a la hora de iniciar este programa. Así es. Voy a partir con arroba nada nunca nadie. Así sí, es su nick en Instagram. Y nos pregunta, ¿algún día subirán un video del podcast a YouTube? No es necesario que estén grabando en una tina. Menos necesario que estén los dos en la misma tina. Saludos. Muy buena pregunta de nada, nunca nadie. Aunque puede parecer una pregunta transgresora y absolutamente no sé qué decir. Es algo que el holding Plumazo había ya puesto en el tapete de hacerlo alguna vez. Carlos, perdón, ¿estoy en lo correcto? Nos habíamos planteado en un comienzo la posibilidad de hacerlo con cámara, mostrando nuestros rostros, eh, pero decidimos comenzar probando solamente con audio. Y después la idea de mostrarnos en cámara como que se fue dilatando hasta hoy en día. No lo hemos hecho. ¿Por qué se fue ¿Por directo? qué? No sé por qué. Existen, Quizás va- somos demasiado tímidos, existen, somos bajo perfil.
La teoría uno es la timidez a ser reconocido en las calles y pedirnos fotos y autógrafos. La teoría 2 es que no sabemos cómo grabar en video para subirlo a YouTube. Y la teoría 3 es que nuestros rostros son absolutamente desagradables a la vista. Puede ser que sea un punto en contra y que la poca audiencia que tenemos se vaya al ver nuestras caras. Yo creo Eh, que estamos esperando que como que la audiencia crezca. Entonces, como ya sabemos que se va a ir un porcentaje importante, por último quedar con un público de nicho ahí para que el podcast no muera. sí, es probablemente la, la teoría más sensata. Creo yo que es un paso que tenemos que dar como podcast en algún momento. Nos hemos planteado varios pasos cuando iniciamos este programa. El primer paso fue comprarnos micrófonos, porque el capítulo piloto, si mal no recuerdo, fue grabado sin micrófonos. Es verdad. Quedó muy mal el audio en esa oportunidad. Sí, además no fue del todo gracioso, si mal no recuerdo, o fue muy gracioso, pero el audio era muy malo para subirlo. Yo creo que era muy gracioso, pero se perdieron todos esos chistes producto de que no se escuchaba bien. Y de ahí nunca más fuimos graciosos. O sea, se podría decir que el capítulo piloto es el único donde fuimos graciosos y de ahí en adelante ha Fuimos, sido de más eh, a menos. fuimos graciosos de principio a fin en ese capítulo. Lástima que el audio no lo demuestre. Lo hicimos muy bien, pero se escucha muy mal. Bueno, luego compramos micrófonos, lo que fue un gran avance como podcast y sin embargo, uno de los pasos siguientes que nos habíamos planteado era tener un capítulo con video, digamos, porque hay gente que ve los videos en YouTube y quiere ver cosas moviéndose, en este caso las cosas seríamos nosotros. Sí, hay gente que se siente más cómoda al ver el rostro de lo que está escuchando. eh, Como que tiene como tener como sus cinco sentidos, bueno, menos el gusto y el olfato eh, Y el tacto. y el tacto. Pero necesita tener sus sentidos ocupados ahí viendo O en la sea, pantalla. son como dos sentidos de cinco. Pero hay seis sentidos, ¿Cuál es el te sexto? sobran, te faltan dos. Sí, otra de las. Yo creo que también está además del pánico escénico de estarnos grabando. Cuando uno está viéndose, sabiendo que lo van a ver, tiene que estar más concentrado en cómo está saliendo. Pues no podemos estar grabando en latina como en los capítulos anteriores. eh, o usar sombrero alcachofa como hemos hecho algunas veces, etcétera. Como hay que estar pendiente de la estética de los presentadores, si no me equivoco. Sí, hay una parte ahí que hay que considerar en el tema de, vamos a necesitar un maquillador o maquilladora, por ejemplo, Claro. alguien que vea el tema de la iluminación, Los eh, fondos, una escenografía. una escenografía, sí. Yo creo que este podcast va a ir creciendo paulatinamente, a pesar de que ha sido más lento de lo que nosotros y de nuestros eh, auditores y auditoras quisieran, pero vamos a llegar a aquello. También tenemos planes de hacer capítulos en vivo, por ejemplo. Sí, eso sería muy entretenido, por lo menos para nosotros. Esperamos que para la gente también. Y es otro de los pasos que tenemos que dar. Carlos Verdón, si tú tuvieras que elegir una escenografía para que fuera tu fondo mientras estamos grabándonos para el próximo video en YouTube, que no sabemos cuándo será, ¿elegirías una, ¿Mm? un fondo paradisiaco con palmeras, mar, cocos, etcétera? ¿O elegirías un fondo espacial con meteoritos, asteroides, planetas, estrellas y platillos voladores? Yo creo que elegiría lo segundo, para que fuera más caótico, que la gente se concentre más en el fondo que en mi caracho. ¿Te parece que el espacio sideral es un lugar caótico para vivir? Nunca he vivido en el espacio sideral, pero se me da la impresión de que sí. Si alguna vez tengo la experiencia, no dudes que te lo comentaré. Si alguien Te que pu- escucha nuestro podcast nos regalase un viaje por el espacio, pasando por Marte, la Luna, Júpiter, Saturno, Plutón, Urano y no sé cuáles más existen, ¿qué es el lugar que primero aceptarías visitar?
¿Cuál es el planeta que está más cerca de la Tierra? Si no me equivoco, es Marte, porque es lo único que siempre hablan de que íbamos a llegar. Eso habla ¿Sí? pésimamente de la Tierra porque habla de que las expectativas son bajas. Al tiro poniéndose metas mediocres, en vez de ir al tiro al que está más lejos. Y aún así creo que un viaje de ida, ¿no? ¿Por A qué? Marte, ¿Por qué? porque es tan costoso y por tanto tiempo que como que las personas que van a, o sea, si algún día la raza humana llega a tener la posibilidad de viajar a Marte, va a poder ir de ida, ¿no? Pero no va a tener suficiente vida para volver. Ah, pero ¿para qué ir caminando, po? Ocupemos algún cohete, alguna cosa más rápida, po. Creo que hay unas bicicletas con propulsión de de atmosférica que van tirando como un gas que te va dando propulsión para llegar hasta allá. Ya, pues. Eso sería más veloz. Con eso estamos. Además, hay que llegar solamente a pasar la atmósfera o la biosfera o la esfera o algo así, porque cuando ya se acabe la gravedad, seguís subiendo con el vuelito nomás, pues ni siquiera hay que pedalear. Yo creo que es súper factible ocupar esa bicicleta. Hay que empezar a practicar entonces. ¿Te gusta andar en Vamos, bicicleta? subamos el cerro en bicicleta. ¿Te gusta andar en bicicleta, Carlos Ferdón? Me gusta la bicicleta, sí. Yo creo que es una genialidad la bicicleta. ¿Crees que es probable que hagamos un capítulo del podcast andando en bicicleta subiendo el cerro? Yo creo que es más probable bajando el cerro, porque subiendo no nos vamos a escuchar muy dignos. Pero bajando no es más peligroso, como que si nos caemos bajando nos vamos a romper el Pero es micrófono. que sería un capítulo lleno de adrenalina y vértigo, Es verdad. creo yo. Ese capítulo podría estar grabado para YouTube, por ejemplo, porque sería como una Sí, cosa extrema. sí, con esas cámaras 360, que como que te las colocáis adelante y te van mostrando a ti y el entorno. Ahí quedaría un capítulo filete. Espectacular. Bueno, creo que la pregunta de nada, nunca, nadie ha sido respondida de forma completa, de forma extendida y de forma profundizada. Esperamos que quede absolutamente conforme con esta respuesta y estamos trabajando para usted como siempre lo hemos hecho. Carlos Ferdón, ¿tenemos alguna otra pregunta? Así es, compañero. Tenemos la pregunta de @tintadown, que de hecho es nuestro colega trasandino, gran dibujante, gran valor, un maestrazo del dibujo improvisado. Me acuerdo que una vez nos topamos con él en una feria y estaba ahí dibujando con tinta china y todo. Eh, pero voy a la pregunta, lo que todos están esperando. Espérenme un poco. Dice, hoy muchos dibujantes estamos muy vinculados a Instagram, donde subimos nuestro trabajo, viñetas, dibujos. Por un lado, es un medio de difusión para comunicar cosas y por otro, publicamos cosas muchas veces hechas directamente para las redes, sin que nadie nos pague nada, por supuesto. ¿Cómo se paran ustedes frente a este dilema? Si es que piensan efectivamente que lo es. Muchas gracias de parte de Gustavito desde Buenos Aires, porque Tinta Town es Gustavo Salas, para los que no reconocieron el nick de Instagram. Sí, decir que don Gustavo Sala, además de un gran colega y un muy agradable sujeto, fue la primera persona una de las primeras personas que escuchó este podcast, porque cuando teníamos grabado el capítulo piloto, se lo hicimos llegar para que nos diera sus opiniones, porque yo era muy fan, o soy muy fan, del podcast que tiene él, que se llama Sonido Bragueta, junto a un Así es. colega uruguayo que tiene. He escuchado decenas de capítulos de su podcast, entonces necesitábamos en su comienzo opiniones sobre lo que estábamos haciendo, así que le agradecemos ahora públicamente por haber escuchado y habernos dado consejos al respecto. Además es un grandísimo dibujante, así que vayan a ver su trabajo si es que no lo conocen, y si lo conocen pónganle like en todas sus fotos de Instagram. Y ahora vamos a la respuesta. Así es. La gente espera tu respuesta. Tengo que responder yo. Estaba rellenando con toda la biografía de Gustavo Sala y ahora tengo que responder además. Eh, es una pregunta profunda. Sí. Dice, por un lado es un medio de difusión y por otro publicamos, eh,
publicamos gratis nuestros dibujos. Sí. Tenemos un dilema con respecto a eso, Mira, de difundir versus no ganar nada. yo no tengo un dilema en difundir que sea gratis para la gente, los usuarios y usuarias que ven los dibujos. En ese sentido, me parece que las propuestas creativas es muy bonito que se difundan de forma eh, accesible para todos y todas. Lo que no me gusta de las redes sociales es que ¿Mm? cuando uno se adapta a los formatos de las redes sociales mismas, siento que uno está trabajándole gratis a la red social, no a las personas. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, eh, uno se tiene que adaptar porque el algoritmo lo va castigando cuando no lo hace a distintos formatos, a distintos tipos de contenido. Y en ese sentido uno empieza a darle contenido a una red social que finalmente es la que más se favorece monetariamente con lo que uno hace. Lo mismo con YouTube, lo mismo con Facebook. Al final uno trabaja para YouTube, trabaja para Facebook, trabaja para la red social que sea, haciendo que sea más interesante, bueno, si es que lo que hace es interesante, para quienes están viendo esa red. Entonces, con lo importante que se han hecho las redes sociales, uno termina efectivamente trabajando para ellas, y eso a veces coarta la parte creativa porque uno se termina adaptando a la fuerza al formato que te permite la red social. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Voy a soltar el micrófono que caiga al suelo y sigue tú, Carlos Ferdón. Puedo, yo lo que capto de lo que tú dijiste, creo que la gente puede esperar entonces que próximamente en tu canal de TikTok, ya que te estás adaptando, vaya a aparecer bailando, mostrando tus viñetas, por ejemplo. Es una de las cosas que tengo pendiente de hacer. Una vez subí un TikTok saltando la cuerda. En el tiempo de la pandemia, yo no sabía qué ¿Ya? hacer para mantener un estado físico relativamente no lamentable, y me puse a saltar la cuerda y podía saltar primero 100, después 200, y llegué a saltar eh, casi 10.000 saltos, si no me equivoco. No, no pueden haber sido 10, ¿Ya? no pueden haber sido 10.000. Empecé a hacer 1.000 al día y después empecé a hacer 2.000, 3.000. La cosa que una vez me grabé saltando la cuerda y tuve la pésima idea de subirlo a TikTok. Todavía me avergüenzo de ese TikTok que afortunadamente muy poca gente vio. Ahora lo borré. Ah, ya lo borraste. Yo iba a invitar a la gente que fuera a contar si realmente había hecho las 10.000 saltos. Pero es que no subí. Son cortitos, entonces tuve que ocupar unos programas de edición para saltar como en velocidad aumentada. Pero ¿Ya? sí, pues después lo veía y dije, ¿para qué grabé esta tontera? Pensé que me podía viralizar y ser como el dibujante saltarín. Eso es lo que pensé que podía ocurrir. Mira, tú, pudo haber, yo creo que ahí te hizo falta un poco más de suerte Sí, sí. ¿A ti te para llegar parece al, que para llegar al público concreto. Gente justo que el va público asiduamente a las tiendas a comprar cuerdas. y dice, ¿por qué no hay un dibujante de influencer de esta cuerda? Claro. Carlos, perdón, ¿tú crees que estamos esclavizados a trabajarle a las redes sociales? Pucha, yo creo que en comparación con lo que era antes, que estábamos como esclavizados a trabajar en los medios eh, los médicos clásicos, por decirlo así, como las revistas y los diarios, que eran espacios muy reducidos donde muy poca gente podía publicar. Entonces, claro, tiene su lado bueno, que es es como que todo el mundo puede publicar y hacerse un Instagram, un Facebook, o lo que sea, y puede subir sus dibujos y mucha gente, puede llegar a mucha gente. eh, pero claro, no podía ser perfecto. Entonces, también como lo que decís tú, uno como que termina adaptándose a a la red social en cuestión y es difícil ser muy creativo con respecto a las limitancias que uno tiene producto de X red social. Entonces, es una cosa por otra, pues tiene las dos caras de la moneda. Yo creo que tiene más beneficios que otra cosa, porque muchos dibujantes o dibujantas de otra manera no hubieran podido dar su trabajo a conocer y ganar la fama y la fortuna que tenemos los que ya estamos en la cima. Mira, es una forma distinta de ver la vida, porque yo al tiro me fui a lo negativo de las redes sociales, hablando de que se aprovechan monetariamente de nuestro trabajo. También dije que nos hacen hacer cosas ridículas como subir videos saltando la cuerda. Y Carlos Ferdón le dio una vuelta y dijo que tiene más
cosas positivas que negativas, lo que habla de un dibujante con un optimismo desbordante y una forma de ver la vida absolutamente maravillosa y tierna. Así es. Pero mi dosis de optimismo la acabo de agotar esta semana, así que en los próximos días que quedan para que termine la semana, voy a ser negativo. Vamos a poner pura Ya música de fondo de Joy aviso. Division, Radiohead, puros grupos depresivos mientras habla Carlos Ferdón. Claro. Bueno, me acuerdo que Gustavo Sala no entró ¿Sí? inmediatamente a redes sociales y así muchos otros dibujantes que han al principio no entrado inmediatamente a cada red social, sino que se han resistido un poco, no sé si por decisión de no querer hacerlo o simplemente no interesarse, pero hay algunos dibujantes más a la antigua, por ejemplo le pasó a Cristiano que hasta hace poco no tenía página de Facebook, sino que ocupaba Blogspot, Podetti hace poco se hizo Twitter, por ejemplo, y son cosas que uno quiera o no, a veces tiene que entrar en dichos esclavizantes formatos. Podetti se hizo Twitter Sí, y antes no podía. Continuemos con las preguntas mejor. Eh, arroba guión bajo flor punto magenta nos pregunta: Hola compañeros, mi pregunta es muy simple. Me gustaría saber a quién se le ocurrió hacer un podcast y cómo nació toda esta idea. Cariños y éxito en todos. una excelente pregunta. Eh, la idea de este podcast, así como la idea de la revista, yo siempre pensé que era de Carlos Ferdón, que es la persona que me hincha constantemente con ideas millonarias que no llegan a ningún lado, no llegan los millones, no llega la fama, no llega la fortuna. Y sin embargo, en uno de los capítulos anteriores, él me rebatió y me dijo que yo le propuse hacer este podcast, así que estoy en un Así es, dilema. yo tengo esa teoría. Es verdad que la idea de la revista fue mía, yo te busqué y te hinché durante harto tiempo, pero la idea de la fama y la fortuna era póstuma. Esa parte no la estábamos muy curados cuando te la dije. Y yo recuerdo que la parte de la idea del podcast era porque, como hemos sido compañeros de mil ferias, y ahí nos poníamos a hablar cada tontera, como que surgió la idea de que todas esas tonteras que eran un registro para la posteridad. O sea, se podría decir que el culpable de que estemos grabando un podcast y llevamos 33 capítulos es las ferias de cómic que nos hacían conversar forzadamente por horas y horas y ya no teníamos nada interesante de qué hablar y empezábamos a divagar. Exactamente, así es. Carlos Verdón, si tenemos ya una revista que luego abrió como holding a un podcast, ¿cuál que crees que es el siguiente formato en el cual tendríamos que experimentar? ¿Queréis la respuesta oficial o la respuesta extraoficial? Por, por favor, la respuesta que se puede decir. Ah, ya. Eh, y otra cosa, yo creo que la lógica diría que tenemos que tener, eh, ¿qué podría ser? Una película, unos dibujos Podría ser una película. animados, un libro, Una serie de televisión con una... nuestra historia, con un par de actores que actúen desde el inicio, desde la génesis de la revista, después pasando por el podcast, con nuestras peleas, cuando nos hemos peleado afuera de la que leo, por ejemplo, todas esas partes climáticas y dramáticas que le dan como el gustillo a la película, al fin, que seguramente esas partes van a aparecer en el tráiler. Yo creo que por ahí va una serie de televisión o una película. Yo creo que nuestras apasionantes vidas van a ser muy bien capturadas para esa serie que podría estar en Netflix o alguna plataforma más bacán mundial. Si tuvieras que elegir a un actor que te personificara para esta serie, ¿a quién elegirías? A Pancho Melo, por supuesto. Pancho Melo ya ha sido pensionado en dos capítulos de este podcast. Sí, lo hemos nombrado harto. Sí, y él nos conoce porque alguna vez estuvo en una feria de cómic en La Reina y yo lo vi de público mientras estábamos hablando Guillo.
la Sol Díaz, Maliki y yo, si mal no recuerdo. ¿Así? Y está con una polera del podcast. Estaba con una polera del podcast, tenía una barba prominente que yo no había visto en las teleseries y en la misma barba se la había peinado de una forma que decía de un plumazo, así como unas trencitas que dieron forma de letra y es un trabajo que yo creo que da para comentar. Ah, un auditor fanático, fanático. Sí, No, a mí me cae bien, tiene muy buen sentido del humor. Además que se hizo un TikTok no hace mucho y tuvo unos videos muy graciosos, entonces por eso me siento como identificado y me gustaría que él actuara representando mi personalidad y mi aporte en este holding. ¿Y tú, Guillermo, qué actor te gustaría que te personificara en la serie o película? yo creo que tendría que ser Brad Pitt. ¿La versión joven o la versión vieja? No, la versión joven porque tiene que capturar toda mi esencia, toda mi belleza, todo mi jovialidad como dibujante, como persona participante de este podcast. Y Brad Pitt es la persona indicada, no se me ocurre otro que tenga esa característica y que se parezca también físicamente a mí. Pues en la calle, si vamos caminando los dos, probablemente no sabrían cuál es cuál. Le tiene que teñirse el pelo, sí, yo creo. Sí, pero eso son cosas que hacen los actores, se personifican, cortan el pelo, se dejan barba, se afeitan, etcétera, es parte de su trabajo. Y un poco de voto, o sea, tener que ser. No lo digo porque ya está mayor, entonces como que igual, como tú Pensé eres que, más joven, yo cacho pensé que que te estaba tiene que insinuando, rejuvenecer un poco. pensé que estaba insinuando que yo tenía Botox y además le estaba diciendo a todos los radioescuchas. Eh, bueno, esa es la respuesta para Flor Magenta sobre quién tuvo la idea de este podcast. A pesar de que yo pensaba que el culpable era don Carlos Verdón, el culpable fui yo. Culpo absolutamente al alcohol porque antiguamente las reuniones de pauta para nuestras ideas millonarias eran acompañadas de bebestibles con grados alcohólicos que no se recomiendan para manejar, no se recomiendan para mujeres embarazadas, ni se recomiendan para menores de 3 meses. Por lo tanto, la culpa de todo es del alcohol. Así es. Seguimos con la siguiente pregunta de soy Jorge Nial. Es el el nickname. Él pregunta, si hubiese una guerra entre podcasters y dibujantes, ¿cuál sería su bando? Es una Ahí excelente te, ahí, ahí pregunta. te quiero ver. Ahí te quiero ver. Ah, yo pensé que si peleáramos contra otro podcast, pero ahora entendí que, claro, si nos agarrásemos los dibujantes versus los podcasters y nosotros estamos en los dos equipos, eh, es una pregunta difícil porque además nos pone en una posición incómoda donde tenemos que tomar un bando y tomar posición que luego la humanidad nos va a cobrar. Es como cuando te preguntan Exactamente. si votaste por el sí o por el no. Es como, es una marca que nos va a quedar para siempre. ¿Qué opinas tú, Carlos Ferdón? Yo creo que me disfrazaría de podcaster, pero cuando estuviera en las filas del podcast luchando contra los dibujantes, le echaría polvo pica pica a las botas en esos compañeros, supuestos compañeros. O sea, sería un espía del dibujo. O sea, estarías trabajando para los dos bandos. Exactamente. Es una estrategia bastante poco leal y sin embargo muy efectiva y eficiente, lo que habla del pragmatismo y la estrategia de este podcast, donde Carlos Ferdón vendría siendo el Napoleón Bonaparte de los podcasters. Exactamente. ¿Y tú qué bando elegirías, Guillermo? Yo elegiría el que vaya ganando. Por ejemplo, si empieza la guerra entre podcaster y ¿Ya? dibujantes, donde me imagino que los dibujantes van a estar con lápices, plumillas, tarjetas Wacom, o sea, tabletas Wacom, y los podcasters van a andar con micrófonos, audífonos y esos atriles de donde ponen los micrófonos. Yo esperaría, por ejemplo, los primeros 3 minutos, yo sería dibujante al principio. Y si veo que ¿Ya? van ganando los podcasters, saco del bolsillo el micrófono y me doy absolutamente vuelta para el otro lado
eh, lo que se llama antiguamente el arte de la guerra. Muy bien. Creo que ahí está, yo como quedamos, no, no deberían poner en este momento la canción de Nunca quedan mal con nadie, Sí, Los Prisioneros, de quedamos como, fondo. éramos como traidores, amarillos, demócratas cristianos, Desertores, infiltrados, desertores, espías, la peor escoria del planeta. exactamente. En estos momentos nos odian los dibujantes y los podcasters. ¿Quién nos había odiado los capítulos anteriores? Ya teníamos, nos habíamos Los de echado. la cuega, los rusos, los de Israel, Los fanáticos de grupos de, no me acuerdo qué grupo de música, de Sandro. ¿verdad? Oh, que tenemos enemigos. Sí, y ahora estamos quemados con dibujantes y podcasters, qué terrible. Somos unos parias en nuestra propia tierra. Sí, pero lo bueno es que una vez que ya no estemos en este planeta, seguramente la historia nos va a reivindicar. Esperemos que así sea. O quizás no. Esperemos que sí. Pasaremos al olvido. Carlos, perdón, ¿hay más preguntas para responder a la audiencia? Hay más preguntas, pero yo creo que ya para el segundo tiempo de este capítulo ¿Estás insinuando que el tendría. primer bloque está llegando a su fin? Yo creo que sí. ¿Y cómo lo Tiene sabes? la. Ah, ¿Cómo lo sabes si soy yo el que está mirando aquí el programa? yo también estoy mirando el programa. Ah, ¿y te dice el tiempo que nos queda? Sí, pues. Hoy las maravillas de la tecnología. Yo pensé que yo nomás tenía ese superpoder. Em, De hecho, ¿cómo se llama el de Buenos Días a todos? Que el Patito, me está diciendo por interno que ya nos vamos a la pausa Pato comercial. Fresco, ¿no? Pato Fres. Sí, después todos cachamos que era Canuto, eh, Así es. Pacho, Súper cosa. Bien conservador. sí, bueno, y falleció. Sí. Las consecuencias de la vida. Pensé que la consecuencia de ser Canuto. Dije, además nos vamos a tirar encima los Canutos. Bueno, No, una vez que nací ya no tenía otra más que morir. sí, He pues dicho. bueno, igual fue a una edad avanzada. Carlos, perdón, eh, como Ah, bien anunciaste, estamos llegando a nuestra pausa comercial. Este es un capítulo especial en el cual estamos interactuando de forma directa con nuestros auditores, auditoras y auditoros y sin embargo, así como es. siempre, tenemos que hacer nuestra pausa comercial porque de eso se financia este programa. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Qué opinas al respecto de aquello? Me parece maravilloso. Para que vayan al baño, se vayan a preparar sus sanguchitos, su michelada y vuelvan a escuchar la segunda parte de este entretenido capítulo. Vamos para allá. Estamos de vuelta luego de nuestra espectacular bestseller, éxito de escuchas y fructífera pausa comercial. Carlos, perdón, ¿qué te ha parecido? Maravilloso, maravilloso, sobre todo en este capítulo especial de preguntas y respuestas donde estamos respondiendo las inquietudes, dudas que no las dejan dormir a nuestros radioescuchas. ¿Qué pregunta tenemos para iniciar este segundo bloque? Tenemos una pregunta que parece que va dirigida a ti y a tu lado musical, A ver, que es de Leo Slam o Leo Slam. Dice, ¿qué opinan de la gente que dice que los psicos inventaron el punk? eh, Los eh, psicos de Denis Malebrán, por supuesto. bueno, voy a funar a Carlos, perdón, porque él pensaba que la pregunta hablaba del grupo Psycho en Chile. Y yo decía, ¿cómo Denis Malebrán va a haber inventado el punk? Si es mucho más joven y además nunca ha hecho una canción punk, que yo sepa. Ah, no, tampoco sé, no soy tan asiduo a esa discografía. Conozco los temas más populares, ¿no? Bueno, Denise Malebrán como inventora del punk, junto a los Sex Pistols y los Ramones,
No, Los Saicos es una banda de rock de Perú muy antigua y tenían una canción muy energética y muy visceral que se llamaba Demoler. Y la canción era básicamente, llamaba a demoler la estación del tren con una ¿Ya? música que era como un rock tocado de forma sucia, de forma desprolija, y el coro decía demoler, 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 demoler. Cuando el mundo descubrió esta banda, empezó a decir esto se hizo antes del punk y empezó una discusión que pregunta si es que realmente el punk se inventó en los 70 o sea, en los fines de los 70 o sea, en los mediados de los 70, perdón, porque el primer demo de los Ramones fue el 75 o venía de antes de Perú. Yo creo, mi ¿Tú querido crees? Slam, que ellos no inventaron el punk, sino que hicieron una canción que les quedó tan mal que era punk. Pero para inventarlo se necesitaba un poco más, creo yo. No sé qué opinas tú, Carlos Ferdón, como un ¿Y conocedor. eso fue antes del estallido o después del estallido social? Fue un poco antes, sí. Ah, a lo mejor por ahí venía, no era la música coreana la culpable del estallido, sino la música peruana. Puede ser, pero yo encuentro que Perú es un país que le ha dado muchas cosas buenas a este país y no me lo imagino destruyendo todo, como hicieron los K-pop que destruyeron el gobierno, quemaron la moneda, sacaron a Piñera. Bueno, en ese caso no era algo, un daño, en realidad era un beneficio para el país, pero no me imagino la música peruana haciendo eso. No sé. Era más lógico que lo hicieran los K-pop, obviamente. Ahí está. Ya, siguiente pregunta, dice arroba edu-el-back. Dice, oye, qué bacán, me recuerdan el programa La Belleza de Pensar. Muchas gracias, Edu. No ¿Quién, sé si fue un piropo, no sé si fue un piropo o una crítica. Eh, quién conducía ese programa, Carlos Ferdón? eh, ¿Quién lo conducía? Eh, ¿Cómo se llamaba? Espérate. Este muchacho poeta, em, columnista de Mercurio. Estamos hablando del mismísimo Christian Warken. Exactamente. O entonces voy a tomar la pregunta como un insulto porque a mí me cae pésimo Christian Warken. No sé qué opináis tú, Carlos Ferdón. Bueno, pero ese fue su comentario inicial. La pregunta viene ahora. Bueno, dice, me recuerdan el programa de la Bella Pensar, pero más pro. Mira, ahí la arreglo. Ah, sí, Mi también. pregunta es, ¿cuál es la solución definitiva a los problemas del mundo? Gracias. Qué buena pregunta. Es la pregunta más profunda que nos han hecho en este podcast y no sé por qué a alguien se le ocurriría que dos dibujantes que tienen un podcast podría responderla, pero lo vamos a intentar. Carlos Ferdón, ¿qué le respondes a esta persona? Mira, yo, siendo honesto, como dijimos de un principio que íbamos a ser totalmente honestos, yo creo que la respuesta no está en el planeta Tierra. La respuesta está en Marte. Pero tú dijiste que no había una sola forma de llegar a Marte y no había forma de volver de Marte. Exactamente. Por eso nosotros nunca sabremos la respuesta, sino la gente que llega allá. Hay unas pirámides también allá en Marte. eh, y ahí los arqueólogos marcianos tendrán que escudriñar eh, tal Indiana Jones marciano, encontrar ahí la respuesta a la pregunta de nuestro amigo o amiga. No sé. Carlos, perdón, si el planeta Marte siempre ha sido conocido como el planeta rojo, ¿por qué los marcianos que manejan naves espaciales son verdes? A lo mejor son daltónicos, no sabían diferenciar el rojo del verde. Nosotros tenemos un auditor que es daltónico. Nos comentó el otro día en un video de YouTube. ¿Así? Ah, pues, un saludo para él. Sí, Tenemos otra pregunta más profunda esta vez. pero ¿cómo va a ser Eh, más profunda que la anterior que nos hicieron? Incluso es más profunda porque es más social y más contingente. Wow. No sé muy bien cómo leer su nick, pero lo voy a deletrear. Dice arroba LOW-LY-bajo.
Dice, buena los K. No sé qué significará eso. Los cabros Mi será. pregunta es, ¿qué opinan de la nueva ley Karim? O me fui en la bola. Punto cariños. Carlos, perdón, ¿qué opinas de la nueva ley Karim? Opino que no sé a qué se refiere. Puede serse que se refería a la ley Karim Abdul-Jabbar, del basquetbolista de Los Ángeles Lakers, que hicieron una ley con respecto a él, porque era demasiado alto, entonces se pegaba cabezazos con los cestos en el básquetbol internacional. O se refiere a algo más local, como la ley Karim, eh, que hace poco ¿cuánto se llama? Se nombró en el diario oficial y todo por producto de los acosos laborales, la violencia en el trabajo. ¿Tú estás de acuerdo con la violencia en el trabajo? Yo estoy de acuerdo con la no violencia en el trabajo, a no ser que sea eh, un club deportivo donde hay que boxear. Tú dices que en un club de boxeo la ley Karim no sería funcional. Yo creo que no sería muy funcional. No, no. Ahí en esos casos no. ¿Sabes que si tú te llamaras Oz y, y ¿Ya? te, y te, y te procesaran por esta ley, quedaría el titular de Oz Karim? ¿Ya? Eso nomás, eso nomás. Eso no. Bueno, ¿qué opinamos de esa ley? Me parece perfecto. Me parece perfecto que vayamos avanzando en una cultura laboral armoniosa, que la gente se levante cada mañana contenta de ir a trabajar y no de tener un ambiente laboral ingrato, que ya el esfuerzo de ir a trabajar de lunes a viernes ya es agotador y además estarla pasando mal en el trabajo. O sea, independiente de la carga laboral que uno tiene, que además te traten mal, yo creo que es pésimo. Si tú crees, Carlos Verdón, que en este podcast hay malos tratos laborales o vienes tú a grabar feliz de la vida. En realidad, el que viene a grabar eres tú. Y siento que ya me estás haciendo bullying con esa pregunta. O sea, este podcast está teniendo sus roces acostumbrados entre Carlos Verdón y quien les habla y no sé cómo vamos a resolverlo. Sí, ya vamos empatados con las demandas laborales en este holding. Tenemos Así que que ahí vamos agarrarnos a a tener combo afuera la que leo otra vez. otra vez. Exactamente. Continuamos con las preguntas. Veamos qué nos quedan. Veamos por acá, veamos por acá. Sí, Sticky-dibujos, arroba Sticky-dibujos, dice, hola, mi nombre es Sticky. Hola, Sticky, Ahora y estoy. soy un fiel auditor. Me Cuando consta dice, porque constantemente sí, suben historias de nuestro podcast. mi pregunta es la siguiente. ¿Creen que puede existir en un universo paralelo la versión facha de mala imagen que se llame buena imagen y que dibuje en fondo negro con trazos blancos y que esa misma dimensión la gente se enoje cuando coma una pasa y diga, rayos, ¿quién le puso una empanada a mi pasa? Y que en esa misma dimensión el podcast se llame de un espadazo y que en esa misma dimensión el helado centella aún valga 100 pesos. Eso, un saludo de la Unión, un pueblito famoso donde ya hemos salido varios capítulos en Mea Culpa, dice. Es una excelente pregunta. Yo conozco La Unión, no sabía que habían salido en Mea Culpa, pero es un programa histórico, así que los felicito por ese logro. Eh, bueno, la pregunta apunta, me alude directamente, y Así es, yo creo que es súper probable que exista un mundo bizarro donde exista un dibujante facho llamado Buena Imagen que dibuje con lápiz blanco sobre un fondo negro, em, le saquen las empanadas a la pasa y no me acuerdo qué más. que tengan un podcast que se llame Espadazo. Sí, ahí no lo entendí mucho porque lo contrario a plumazo, yo no sé si es un espadazo, pero entiendo que está pensando en la pluma como un elemento de, eh,
como ese dicho de que qué es más fuerte, el papel, no, ¿cómo era? La espada o la pluma, eso, la espada El o la pluma. palo. Ah, por ahí sí, pues. Sí. Sí. Em, Yo también creo que de hecho, yo creo que deben existir miles de variantes de nuestro podcast en distintas dimensiones, creo yo. y bueno, y en ese caso a ellos les iría súper bien a los demás podcasts, y tendrían pausas comerciales con auspiciadores más lucrativos Millonarios. que nuestros, sí. Bueno, es lo más probable. Nosotros no estamos solos en el mundo. Nosotros como podcast de un plumazo siempre hemos aceptado la existencia de otros planetas, otras dimensiones, otros seres intergalácticos. Así que yo creo que lo que pregunta el colega es algo a responder con dos letras que sería sí. Yo también creo. De hecho, yo subiría la apuesta y diría que en otra dimensión hay un par de dibujantes que conducen un podcast que tienen poder adquisitivo importante gracias a los auspiciadores millonarios. Que mientras acá en el podcast a los lados tienen tigres de albino y cadenas de oro, micrófonos de oro en palacio. Así que yo creo que tengo la esperanza de que eh, en una dimensión paralela eso se cumpla, ya que en esta no se cumplió. Exactamente. O sea, nacimos en la dimensión equivocada. Exactamente. Y Stickit-bajo dibujo vuelve a preguntar, ¿se pueden escribir dos preguntas? Esa es la pregunta. No, es una pregunta por... Ahí está la respuesta. Y sin embargo, si te fijas, entramos en una paradoja espacio-tiempo porque él dice, se pueden escribir dos preguntas y tú dices que no, y sin embargo, él efectivamente escribió dos preguntas. Quienes vimos Volver al Futuro sabemos que este tipo de cosas generan variaciones y alteraciones espaciales en la línea temporal y en la humanidad. Así que no sabemos qué consecuencia va a tener esto, pero claramente va a haber una catástrofe provocada por la persona que escribió. Oh, maldición. Pero, mientras no suceda, continuamos con las preguntas. Arroba P. Bustamante, imagino que es Bustamante, pregunta, ¿qué opinamos? ¿Compartir la música es una forma de hablar cuando las palabras fallan? ¿Que las expresiones gráficas son una forma de hablar cuando las palabras fallan? Ambas, me imagino que dice ambas, más poderosas que la... No, armas más poderosas que la palabra hecha música o dibujo habrá, existirá. Nos pregunta arroba P. Bustamante. Es una pregunta bastante profunda. Yo creo que la música, efectivamente, no necesariamente cuando las palabras fallan, sino que es otro tipo de llevar las palabras y las ideas a otro tipo de comunicación con el universo y de una forma, de un formato que tiene otras virtudes y otras ventajas, como por ejemplo lo entretenido de escuchar música y la conexión que genera con el mundo. Así como también las expresiones gráficas tienen esa habilidad de entrar de otra manera al cerebro y a las emociones de quienes las reciben. Carlos, perdón, ¿puedes complementar lo que dije? No, no te estaba poniendo atención. Carlos, perdón, este podcast se está haciendo cada vez más insostenible por la relación pésima y cortante que existe entre tú y el resto de la humanidad, llámese yo. Sí, de hecho, nos han comentado muchas veces que la química en que nosotros proyectamos en nuestro podcast se nota. No sé a qué se referirá. ¿Erais bueno en química en el colegio, Carlos, perdón? Era pésimo en química, en física y en álgebra. ¿No era biología la otra? No, en biología era bueno. ¿Cuál es álgebra? ¿Es como geometría o no? Claro, era una mezcla como entre la matemática y la geometría eh, de manera más profunda y más caótica. ¿Tú te has dado cuenta la contrariedad de que el ramo física se trate de cosas absolutamente científicas y el ramo educación física era algo completamente distinto? Así es. El ramo de educación física era más práctico.
Y sin embargo Yo creo, tenía una parte teórica bastante importante porque no es llegar y hacer sentadillas, flexiones sin algún tipo de preparación previa porque uno se puede lesionar. sí, de hecho había una parte que uno, como una vertiente, que era absolutamente natural, pero que si uno podía tomar esa rama o no, o seguir de largo. Y hay gente que tomaba esa rama que era el salto a la cuerda. Oh, ¿estás aludiendo a mi TikTok? ¿Sí? Uno podía volverse especialista en el salto a la cuerda y te dan un diploma cuando salía ahí de la colegiatura. Bueno, yo si hubiera sabido eso me hubiera saltado todos los ramos dedicados al salto a la cuerda, porque en esos tiempos no habían redes sociales y no hubiera tenido la posibilidad de grabarme ridículamente como ya lo hice. Hay una siguiente pregunta de un desconocido, @malimagen, A que ver, dice, ¿es Carlos Ferdón sacando las ventanas en un carrete la mejor anécdota contada en este podcast? Pregunta seria. Saludo de un auditor anónimo desde el Cusco, Japón. mira, no habíamos tenido noticias de que nos escuchasen en Japón. Es una gran noticia para nosotros porque alcanza otro continente, porque si no me equivoco, Japón queda en otro continente. eh, Así es, y además pone en ¿cuánto se llama? Nos pone en evidencia que está resultando nuestra aplicación de subtítulos de este podcast para personas que escuchan y hablan en otro idioma. Exactamente. Ahora, la respuesta es bastante compleja porque creo que este podcast se caracteriza por tener anécdotas geniales, épicas y memorables. Yo creo que para responderle a este auditor anónimo, que la anécdota de Carlos Ferdón sacando las ventanas de su casa en Antofagasta en un carrete de forma absolutamente inexplicable, inentendible, y aunque trató de explicar por qué, yo creo que que no tiene ninguna lógica, es de las mejores anécdotas de este podcast. ¿Qué opinas tú, Carlos? Yo creo que está arrancando por ahí. Hay otras que también son buenas, sobre todo en los primeros capítulos. No me acuerdo en qué capítulo contamos esa anécdota, así que la gente va a tener que bucear entre el mar de capítulos que llevamos hasta ahora, eh, para averiguar en qué capítulo fue que contamos esa anécdota. Podríamos, así como hicimos este capítulo interactivo con nuestros radioescuchas, decirles que puedan ponernos en nuestras redes sociales cuál les parece que es la anécdota más interesante que hemos contado en este podcast. Yo me acuerdo cuando carreteaste con Temo Lobos, me acuerdo del capítulo de Palomo Arrullo, eh, ¿Verdad? sí, Palomino Arrullo, sí, Plomo. sí, Eh, Me acuerdo de varias anécdotas entretenidas, pero la gente que es más fanática de nuestro podcast probablemente se acuerda de muchas más. Así que nos pueden comentar yo si quieren creo, en sí. nuestras redes sociales cuál es la mejor anécdota que recuerdan del podcast. Y hablando de redes sociales, Carlos Ferdón, ¿cuáles son las redes sociales de este programa? Las redes sociales de este programa y de la revista y del Hall del Plumazo son @revista Plumazo en Instagram, revista Plumazo en Twitter y @revista Plumazo en Facebook. Y si quieren escuchar este y los demás capítulos, nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify, buscándonos como de un plumazo. ¿Qué te parece? Maravilloso, me parece. Carlos Ferdón, ¿tenemos más preguntas que responder? Esas fueron todas las preguntas que nos llegaron eh, hasta nuestra casilla de correo. Me parece Sí, maravilloso. Creo que este primer experimento de preguntas y respuestas con nuestros auditores y auditoras y auditoros ha sido un real éxito y ha salido mejor de lo que nosotros presupuestamos. No sé qué te parece y qué opinas. sí, muy contento de la gente que haya participado, escribiendo y tomándose la molestia de dejar sus comentarios, sus dudas, su inquietud, que nosotros respondiéramos. Espero que hayan quedado contentos con las respuestas. Y si no, nos pueden suscribirse a nuestros Patreon y aprovechar de dejar el reclamo ahí y una limonita. Serían las coordenadas de esos Patreon, Carlos Ferdón? Por ejemplo, en tu caso es patreon.com/malimagen y en mi caso es patreon.com/carlosferdón.
Y ahí pueden escribir y pedir el dirección de domiciliaria de cada uno de nosotros para mandarnos una querella con, por la falta de creatividad de nuestras respuestas, por ejemplo. Me parece un excelente plan, una excelente idea y como siempre este podcast es propositivo, es constructivo, entrega pedagogía, entrega consejos, entrega ideas y queremos que todos la aprovechen porque creemos que ser un aporte para la humanidad tiene sus responsabilidades y nosotros como medio de comunicación gigantesco del Holding Plumazo las asumimos con seriedad. Así es, estamos muy contentos de que este capítulo haya resultado, que hayan dejado sus preguntas, que hayamos respondido y más contentos estamos porque hemos pasado la brecha del capítulo número 33 y ya vamos acercándonos peligrosamente al capítulo número 34. Mira tú, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Quién hubiera imaginado esta absoluta, eh, ¿cómo se llama? Este hito de la matemática y de los logaritmos. Se dice, Nosotros ya estamos preparándonos para celebrar en el capítulo número 100, así que espero que ustedes también se estén preparando. Nosotros vamos acá a cerrar las transmisiones y nos vamos a poner a ejercitar, a saltar la cuerda para estar con un buen estado físico y que la celebración sea pau, no, apoteósica. ¿qué decir de paupérrima? Sí, es que me imaginé saltarnos la cuerda Era lo contrario, esa y es sería la palabra que se me cruzó primeramente. en la dimensión paralela del mundo bizarro, sería paupérrima y en este va a ser apoteósica la celebración. Así es. Bueno, Carlos Verdón, así como lo anunciaste, este capítulo está llegando a su fin. No lo decimos siempre, pero agradecemos a la persona que hace las cortinas musicales, es nuestro amigo Chuche. Le agradecemos su trabajo porque creo que aportan mucho a la parte musical de este podcast. Y gracias a quienes se molestaron y tomaron su tiempo para dejarnos preguntas. Carlos Verdón, por mi parte, me voy feliz, contento y satisfecho. Y si quieres decir las palabras finales, este es tu momento. Espero que sean épicas, recordables y que el discurso sea como esos que daba Fidel Castro en La Habana entre millones de personas. Es tu momento. Yo solamente puedo decir esto, esto, amigos. Fidel Castro estaría orgulloso. De hecho, es lo que recuerdo que dijo Fidel Castro cuando concluyó su discurso.